Y precisamente vamos a conversar ahora con un peruano radicado en Israel, Fernando. Sí, se trata de Esri Bejar, que conoce bien Israel porque vive allí, de la misma manera que su país natal, el Perú, porque viene con frecuencia aquí. Señor Esri Bejar, muy buenas tardes para usted en Tel Aviv, Israel. Buenos días para usted, Fernando Imbávila, y para todos sus oyentes. Si quisiéramos saber, por favor, ¿qué es lo que se espera que pueda ser la decisión del gabinete de guerra de Israel, puesto que sabemos que el primer ministro Netanyahu ha anunciado que habrá una represalia por los ataques lanzados el sábado por la noche por Irán, pese a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha solicitado moderación para evitar una escalada en la región? Así es, el gabinete de guerra que se ha estado reuniendo frecuentemente desde la noche del sábado, la noche de aquí del sábado, para analizar cuáles son las posibilidades y las alternativas, parece haber tomado la decisión de responder al ataque, aunque no sabemos si será la envergadura del ataque y el objetivo exacto del ataque, pero sí hay, al parecer, un consenso de que debe haber un ataque en respuesta al increíblemente grande ataque que hicieron los iraníes el sábado en la noche. De acuerdo. Sobre ese ataque, ¿tiene ahora precisiones más, digamos, exactas del daño que ha causado el ataque? Porque la inmensa mayoría de los misiles y de los drones fueron abatidos en el espacio aéreo, destruidos por defensa antiaérea, parece que con participación de países aliados de Israel también. Pero algunos cayeron, tengo entendido, cerca de una base militar en el sur, ¿no? Y se habló de una niña de 10 años herida. ¿Qué precisiones tiene usted sobre el impacto producido en territorio israelí por los instrumentos bélicos lanzados desde Irán? De acuerdo al reportero del ejército de Israel, de los aproximadamente 350 misiles de diferentes tipos que fueron lanzados, la inmensa mayoría de ellos fueron interceptados en el camino y solamente 4 impactaron en territorio israelí, en una base aérea en el sur. Sin embargo, cayó en lugares que no afectaron ni a la base ni a ningún personal de la base, así que no hubieron daños ni materiales ni humanos que lamentar. Efectivamente, una niña de 7, 8 años fue herida por las esquirlas de un misil interceptado, ¿no? Se intercepta en el cielo y cae en pedazos sumamente grandes y pesados metálicos del cielo, y lamentablemente esta niña estaba en su casa y penetró el techo y fue gravemente herida. Con las consecuencias que conocemos. Este es el sistema de defensa aérea israelí que es conocido como cúpula de hierro, ¿correcto? Bueno, en esta oportunidad funcionaron varios sistemas. Israel tiene una gama de sistemas para defenderse de los ataques aéreos. El primero de ellos se llama el Hetz 3 y el Hetz 2, que significa la flecha 3 y la flecha 2, que tienen la capacidad de interceptar a los misiles fuera de la atmósfera. Para aquellos misiles que salen de la atmósfera, viajan fuera de la atmósfera y luego entran para caer en su objetivo. De estos misiles fueron lanzados 110 y fueron interceptados prácticamente todos, excepto estos 4 que cayeron en esta base. Adicionalmente a esto, hay otros 2 sistemas, y la cúpula de hierro es uno de ellos, para interceptar a misiles de menor calibre cuando ya están más cercanos a su destino. Y hay el sistema y el otro sistema intermedio, que es la Fuerza Aérea, que sale e interceptó los drones que estaban en camino
hacia Israel. Cabe informar que además de la Fuerza Aérea Israelí que participó de esta actividad, también la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia y de Jordania participaron interceptando misiles y drones disparados desde Irán. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, señor Béjar, y yo quisiera que después de ella nos diga algo sobre las consecuencias que esta situación militar crea para el problema en Gaza, donde, como sabemos, Israel ha anunciado un operativo terrestre en la ciudad de Rafah y donde eso expone naturalmente a una mortalidad de civiles, como ha venido sucediendo lamentablemente, de la misma manera que puede poner en riesgo la vida de los rehenes secuestrados por Hamas que todavía se hallan en la franja de Gaza. Nos contestará, por favor, el tema palestino en su relación con el ataque iraní y la eventual represalia israelí después de una breve pausa, señor Béjar. Nueve con 21 minutos, retomamos ampliación de noticias y continuamos nuestra conversación y le agradecemos al peruano Henry Béjar, que nos atiende desde Tel Aviv a propósito de la tensión que se está viviendo en Medio Oriente luego del ataque de estos drones iraníes contra Israel y ante además las declaraciones del jefe del ejército de Israel, que ha prometido una respuesta al ataque sin precedentes por parte de Irán. Y esto, por supuesto, aviva el temor de una escalada de violencia a nivel regional o de pronto mundial. Fernando había planteado una pregunta: ¿cómo repercute esto en la situación de Gaza? Señor Béjar. Sí, mira, efectivamente, ¿no? Esta situación pone a todo el mundo en tensión porque no sabemos cuándo será esta represalia ni de qué magnitud, y tampoco la respuesta que pueda venir de Irán como consecuencia. Ahora, con respecto a lo que está pasando en Gaza, si bien es cierto, estos días han sido unos días donde un poco hemos perdido un poco el foco en lo que está pasando en Gaza y centrándonos en el tema iraní, efectivamente en Rafah es el último espacio que queda de la franja de Gaza sin que el ejército israelí haya entrado por tierra y combatido directamente con los terroristas de Hamas, que lamentablemente se esconden y usan al pueblo y a los civiles como escudos humanos. La situación es muy compleja, pero por otro lado es algo así, aquí a veces lo comparan con decir, imagínate que hay un incendio en tu casa y tú les dices a los bomberos que entren a apagar el incendio, pero no a la sala ni al comedor. No, es imposible apagar el incendio si es que no se combate todo el incendio. Y eso es más o menos la situación que tenemos aquí. Israel siente que no puede permitir el que un grupo importante de terroristas de Hamas esté refugiado en la zona de Rafah sin una respuesta. Hasta ahora las respuestas han sido bastante medidas porque siempre había también el miedo de dañar a los rehenes. Debemos recordar que quedan 133, que no son rehenes, 133 secuestrados que fueron sacados de sus casas, dentro de los cuales se encuentran 2 niños, donde hay mujeres, hombres, ancianos, y que ya llevan más de 190 días secuestrados, ¿no? Desde el 7 de octubre, donde se perpetraron 1.500 muertes muy violentas en las casas de las personas. Señor Béjar, suponemos que quiso decir que ese cuidado tiene que ejercerse para proteger la vida de los secuestrados, pero también la de los civiles palestinos, incluidos niños y ancianos, que en principio no tienen nada que ver con el conflicto bélico que se está llevando a cabo. Una cosa es combatir terroristas y otra es matar civiles, ¿no? Es correcto. El blanco jamás que yo haya escuchado o que haya visto han sido los civiles, pero lamentablemente en una guerra hay daños colaterales
y sobre todo en una guerra donde el enemigo, que en este caso es Hamás y no el pueblo palestino, se esconde detrás de su propia gente para perpetrar desde ahí distintos ataques y luego correr a refugiarse. Lamentablemente, eso trae consecuencias. Señor Béjar, yo quisiera que nos espere un instante. Tenemos que dar una noticia de último minuto y retomar nuestra conversación. Esta vez quisiera que nos diera una palabra sobre lo que va a pasar después de los operativos militares. ¿Qué posibilidad de una solución durable en el problema palestino y su relación con Israel vislumbra usted en las condiciones políticas actuales de Israel? Pero más bien tenemos una noticia que dar. Ministerio Público. Pero vamos a retomar nuestra conversación con Henry Béjar, que está con nosotros desde Tel Aviv, un peruano radicado allá, a propósito de lo que podría ocurrir y cuál sería el desenlace en Medio Oriente, este enfrentamiento que se abre entre Israel e Irán. Porque Israel se mantiene en sus 13. Israel ha dicho: nosotros vamos a derrotar a Hamás. Vamos a finalmente derrotarlo en la franja de Gaza. Vamos a recuperar y vamos a rescatar a los rehenes. Pero al tiempo, Irán también ha dicho que continuará las ofensivas contra Israel. Y Fernando preguntaba si es que existe la posibilidad de llegar a una paz o a un diálogo, a una mesa, no sé, a un paréntesis o una tregua en el corto plazo, pero esto parece por el momento lejano. Señor Béjar. Bueno, Mávila y Fernando, efectivamente, difícil la pregunta, ¿no? Es complicado porque no se ve un futuro muy claro con respecto a Hamás. Hamás es una organización que tiene como uno de sus principios fundamentales la eliminación del Estado de Israel y la expulsión de sus habitantes. Entonces, es muy difícil, es imposible llegar a una mesa de diálogo para un acuerdo de largo plazo con alguien que tiene eso como principio. Lamentablemente son el liderazgo que tiene el pueblo palestino en la zona de Hamás, en la zona de Gaza, perdón. Sí. Ahora, en la por zona otra de Gaza. parte, por el lado israelí, hay una dificultad también, que el primer ministro Netanyahu y otros dirigentes del Estado sostienen que no se aplica más la solución que es la adoptada por la comunidad internacional, la de 2 estados, es decir, resignarse a vivir con los vecinos que a uno le tocan. La solución de los 2 estados efectivamente es una solución en la que se ha tratado en varias oportunidades de llegar, incluso se estuvo muy cerca, no sé si recuerdan el acuerdo de Camp David entre el primer ministro Ehud Barak y Yasser Arafat, pero que finalmente no se llegó a un acuerdo, lamentablemente, en esos momentos, y hoy en día hay diferentes visiones en Israel. Si bien es cierto, la derecha, que está liderada en estos momentos por Netanyahu, no acepta la solución de 2 estados, el centro izquierda, para el centro izquierda sí pudiera ser una posibilidad, pero lamentablemente del otro lado no hay en estos momentos todavía con quién hablar. No hay un partner en el otro lado que esté dispuesto a sentarse a conversar sobre dos estados. Entonces, es difícil pensar en un arreglo a corto o mediano plazo. Bueno, ojalá que se logre, puesto que si no hay un acuerdo a mediano y largo plazo, pues repetiremos situaciones de este tipo. Si ustedes logran eliminar a Hamás, surgirán otros grupos, como pasó ya en el Líbano, que ganaron esa guerra, pero apareció Hezbollah. De manera que si no hay una solución global, estamos obligados a seguir viviendo lo que hemos visto durante los últimos 75 años. Muchas gracias, señor Béjar, por sus declaraciones. Gracias. Muchas gracias, y también decirles, ¿no?, que el ánimo de la gente aquí en Israel es un muy buen ánimo y todos esperan por llegar a una solución, todos esperamos llegar a una solución pronta, que lamentablemente no la vemos acercarse, pero hay que seguir teniendo fe y trabajar en aras de conseguir esos objetivos.
Muy bien, muchas gracias por sus palabras y naturalmente deseamos que haya una solución que signifique paz y prosperidad para todos los habitantes de la región, israelíes y palestinos, así como los países vecinos. Muchas gracias y muy buenas tardes para usted, señor Béjar. Mávila, vamos a una pausa y retomamos ahora temas peruanos.